Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Pues esto acaba de suceder. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó la conferencia mañanera arremetiendo con todo contra el Fondo Monetario Internacional, luego de que indicara que la economía en Argentina va a crecer más que en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo con todo respeto y con una risita burlona, dijo, ellos fueron los causantes de la crisis de ese país. Ahora se sitúan como árbitros y jueces de lo que va a suceder en el futuro. El presidente AMLO dijo que México es autónomo en sus decisiones económicas. Se aplica una agenda acorde a la realidad de nuestro país. Escuchemos lo que reveló el día de hoy el presidente AMLO. Acaba de darse a conocer, no sé si sea cierto porque hay que tener cuidado, ¿no?, con lo que se difunde, que el Fondo Monetario Internacional declaró que va a crecer más Argentina que México. Cuando el Fondo Monetario Internacional, con todo respeto, fue el causante del desastre económico de Argentina. Y ahora, como si nada, se sitúan como árbitros, jueces que deciden sobre lo que va a suceder hacia el futuro. Nosotros tenemos relaciones con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, pero nuestra política económica es autónoma, es definida por nosotros y les agradecemos mucho sus recomendaciones, pero aquí se aplica una agenda de acuerdo a la realidad de nuestro país, porque ellos en su agenda durante todo el periodo neoliberal no contemplaban el combate a la corrupción, no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional, no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional combatir la pobreza, no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional aumentar los salarios a los trabajadores, no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional crear empleos. No, ¿qué es lo que estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional? Las privatizaciones, que se despojara al pueblo de México de sus bienes para trasladar los bienes del pueblo y de la nación a particulares. ¿Qué estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional? Mantener congelados los salarios. ¿Qué estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional? El no permitir que crecieran, se fortalecieran las empresas públicas. Por eso, muchas gracias, ¿no?, por todas las buenas intenciones que tienen con relación a México, pero preferimos respetarnos y actuar con autonomía. Ellos, en el caso de la salud, ¿qué planteaban? La privatización de los servicios de salud, de que el que se enfermara pagara y que el Estado
incumpliera su responsabilidad social en cuanto a la salud, en cuanto a la educación. Es otra política y somos muy respetuosos de los que continúan con estas políticas, quienes las definen, las aplican, pero México va a seguir manteniendo su autonomía en cuanto a política económica, porque nos conviene. Además está demostrado. No hemos seguido esas políticas y nos va bien. Crece la economía, aumentan los salarios, hay empleo, hay bienestar. Y desde luego todo porque no se tiene un gobierno al servicio de una minoría y no se tiene un gobierno que auspicie la corrupción y no se tiene un gobierno con ostentaciones y derroche, es un gobierno austero y eso nos ha funcionado muy bien. En esencia, frente al proyecto neoliberal del Fondo del Banco Mundial, del Fondo Financiero Internacional, frente a ese proyecto hay otro que se llama humanismo mexicano, con economía moral, y funciona mejor que el que vinieron imponiendo durante más de 30 años y que todavía ahí quieren volver a sembrarlo, a establecerlo, ¿no? O a restablecerlo. Pero es mejor, mucho mejor, y podemos probarlo. Sí hay de otra, porque cuando estaban en su apogeo usaban mucho eso, no hay de otra. Esto es lo que se recomienda para todos los países y era la misma agenda para todos los países, las llamadas reformas estructurales. Ellos crearon eso, aumentos de impuestos, privatización del sector energético, control de salarios y privatizaciones. Dejar al gobierno, al Estado, nada más para respaldar, apoyar a las oligarquías. Entonces sí, se ha avanzado mucho y vamos a atender lo de la salud. Se burlaban cuando dije que iba a ser mejor que el de Dinamarca o que iba a ser como el de Dinamarca, pero va a ser un buen sistema de salud pública, porque hemos dedicado mucho tiempo a eso, no se han escatimado recursos y a pesar de que fue todo un desafío por los intereses, por la corrupción, como en todo, la privatización de los servicios de salud y no garantizar la salud como un derecho
y ver la salud como una mercancía, como un negocio. Entonces, hemos enfrentado muchos obstáculos, pero ya estamos avanzando y vamos a tener todos los centros de salud funcionando con médicos de lunes a domingo, hospitales con los mejores equipos para cateterismo, para atender enfermos de diabetes, para atender enfermos de cáncer, y todo gratuito y con especialistas de lo mejor. Ya comenzamos, llevamos tiempo con esto, pero ya comenzamos entregando los apoyos a los comités de salud. Se están dispersando los fondos del programa La Clínica es Nuestra. Se crearon comités de salud en localidades, en 11,000 localidades, y se les está entregando a los integrantes de los comités un presupuesto para que se mejoren las clínicas, y ya está la contratación como nunca de enfermeras, enfermeros, médicos generales, especialistas, y el abasto de medicamentos al 100, no va a faltar un medicamento. No es el llamado cuadro básico, son todos los medicamentos que se necesiten y de manera gratuita. Ese es el sistema de salud. Y vamos ahora pues a evaluar, cada 15 días vamos a estar aquí evaluando. Debemos de reconocer, agradecer la participación de los gobiernos estatales, gobernadoras, gobernadores, que están ayudando a que logremos este propósito, por la importancia que tiene la salud para nuestro pueblo. El que si nos enfermemos, que no nos preocupemos de cómo vamos a pagar la atención médica y los estudios y una intervención quirúrgica, y que si nos enfermamos sí vamos a poder curarnos, pero vamos a vender lo poco que tenemos, vamos a quedar empeñados a veces, y es muy triste, hasta fallece nuestro familiar, y además del dolor del fallecimiento, de la pérdida del ser querido, la deuda que queda por el costo de todo el sistema o de toda la atención médica. Eso es lo que queremos evitar. En el marco de el estado de bienestar, que los mexicanos y quienes viven en este país tengan garantizada la seguridad social, desde que se nace hasta que se muere, desde la cuna hasta la tumba, derechos sociales. Eso se logró en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el estado de bienestar. Y eso ayudó mucho a Europa en su desarrollo. Y en los últimos tiempos empezaron con las políticas neoliberales de privatizarlo todo,
y fueron desmantelando del estado de bienestar. Y miren ahora la situación en Europa. Nosotros tenemos que ir en contra de eso y cuidarnos de esas recomendaciones de los organismos financieros internacionales, porque antes no había planes de desarrollo propios, sino eran las recetas que nos mandaban desde el extranjero, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Así mismito, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México no ha seguido sus políticas del Fondo Monetario Internacional y le va bien, hay bienestar, todo porque el gobierno de la Cuarta Transformación no está al servicio de una minoría. El Fondo Monetario Internacional fue el creador de las llamadas reformas estructurales que consistieron en el control de salarios, privatizaciones, aumento de impuestos y dejar al Estado nada más para respaldar a las oligarquías. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente martes.